Y bueno, como les comentaba y como les hice las invitaciones, muchas gracias nuevamente por asistir. Vamos a hablar de inversiones en México. ¿Cuáles pueden ser las principales inversiones en México? Centralizadas, que quiere decir que están dentro del sistema financiero mexicano, reguladas, y aquellas otras que están descentralizadas, es decir, que no pertenecen a una regulación del sistema financiero mexicano. Si bien pueden tener un reconocimiento, no están actualmente como inversiones que puedan ser reguladas o que puedan ser legales. Entonces, eso también nos puede servir para no caer en cuestiones de estafas o situaciones similares. Vamos a hablar un poco de lo que es la ley FinTech. De hecho, es la principal o el inicio de esta charla. ¿Con qué objeto? Para ir conociendo por qué vamos a hablar de todos estos instrumentos financieros. Algo bien importante, y es generalmente en lo que muchas de las veces nos atoramos o tenemos dudas. Ok, voy a empezar a invertir, pero no quiero que el SAT me esté molestando. No quiero tener ningún inconveniente, no quiero que me fastidien, cuánto tengo que pagar, me van a congelar la cuenta. Eso es básicamente lo que vamos a desarrollar, y relacionado a ello, los regímenes fiscales aplicables para hacer una debida declaración de los impuestos que se ganan por este tipo de ganancias en inversiones. Prevención del lavado de dinero va a ser breves comentarios, breves reseñas, ya que realmente las acciones de prevención del lavado de dinero son principalmente obligadas a las instituciones financieras, ¿vale? Salvo en temas de activos virtuales. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos o qué es lo que queremos lograr con esta charla, como lo hemos hecho anteriormente? Primero, conocer principalmente en dónde y cómo invertir. Dónde y cómo invertir de manera segura. Porque pues sabemos que podemos invertir incluso con mi compadre. A lo mejor mi compadre se dedica a la venta de carros seminuevos, y pues a lo mejor él me dice, oye compadre, pues préstame 200, 300 mil pesos, nos asociamos y pues de lo que se venda nos vamos repartiendo las ganancias. Eso al final es una inversión. Pero vamos a hablar aquí de las inversiones reguladas en el sistema financiero y de algunas que son descentralizadas y que son muy actuales, como es el tema de los activos virtuales. Derivado de ello, vamos a conocer en qué régimen tenemos que declarar. ¿Por qué es importante el régimen en el que vamos a declarar? Porque no todos pagan igual. No todas las ganancias por inversiones pagan lo mismo y no se declaran de la misma forma, ¿vale? Y algunas consideraciones finales que van a ser una serie de recomendaciones, una serie de conclusiones con relación a todo lo que vayamos platicando aquí. Entonces, para iniciar, como yo les comentaba, para mí es importante empezar con la ley FinTech. Algunas cuestiones previas. ¿Qué es la ley FinTech? La ley FinTech es esta ley para regulación de instituciones financieras, principalmente de tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué fue creada? ¿Por qué fue publicada en marzo del 2018? ¿Con qué finalidad? Principalmente por temas de globalización, por temas de actualidad, temas de innovación. ¿Cuáles son los tres pilares principales por los cuales fue creada esta ley FinTech? Para tener una transformación tecnológica, principalmente en México. Como ustedes saben, nosotros como país soberano tenemos también la posibilidad de adherirnos a distintos grupos internacionales con la intención de tener un mayor crecimiento. Veámoslo como nosotros que nos queremos meter a un club, aunque sea hasta de fans, meternos a un club deportivo, a una institución religiosa, etcétera, etcétera. Pues cuando nosotros nos incorporamos a alguno de estos grupos, pues es la intención mayormente tener un mayor crecimiento, conocer otras cosas, tener acceso a diferentes circunstancias. Entonces, en el caso de México, pues ha tenido muchos avances con relación a la evolución tecnológica y sobre todo a temas financieros, relacionados también directamente con el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la GAFI, que está vinculada directamente con la prevención del lavado de dinero. Entonces, México, al tener instituciones financieras robustas, al tener operaciones grandes y al tener un amplio crecimiento en cuestiones tecnológicas, pues de cierta forma tiene que haber una regulación. Sabemos que las leyes mayormente son creadas para regular ciertas actividades entre nosotros como sociedad o bien nosotros como contribuyentes con el gobierno. Entonces, como lo comentaba, pues existía un vacío legal sobre las plataformas tecnológicas. ¿Cuáles? Pues las que empezamos a conocer desde apenas hace, ¿qué será? 10 años. Uber, Didi, Rappi, Best Day, Airbnb.
Todas estas plataformas en donde nosotros nos dábamos cuenta que no solo podemos acceder a servicios, sino también podemos utilizar para envíos de dinero, para inversión, para préstamos. Entonces, tiene que haber una debida regulación. Y el principal objetivo de la ley FinTech es precisamente eso, regular los nuevos modelos de negocios. ¿Para qué? Para que no se nos salgan de las manos, para que haya menos acciones delictivas, para que se prevenga incluso los delitos o el lavado de dinero y sobre todo y más importante, que haya inclusión financiera. ¿Por qué? Y hablando con el tema de las inversiones. Yo tengo 33 años, y pues desde que yo era chiquito, yo siempre escuchaba que las inversiones o los inversionistas generalmente eran grandes empresarios que tenían que aportar grandes cantidades de dinero y pues que eso yo de cierta forma, como crecí y en la familia en la que me desarrollé y con las costumbres que tenemos, pues yo me imaginaba que pues las inversiones eran cosas de gente grande, ¿no? Y no necesariamente de edad, sino gente grande de capacidades económicas. Sin embargo, gracias a todos estos desarrollos de tecnología financiera y todas estas cuestiones de tecnología, se empezó a aperturar mucho el mercado para que las personas comunes, corrientes, como su servidor, pudieran acceder a diversas herramientas que pudieran incluirnos financieramente en el mundo globalizado, en el mundo comercial, en el mundo de la prestación de servicios, del comercio de bienes. ¿Para qué? Para acrecentar principalmente nuestro patrimonio. ¿Cómo? Ya sea a través de préstamos, a través de inversiones. ¿Por qué? Porque anteriormente se conocía que pues, lo tenías que hacer a través de un broker en la Bolsa Mexicana de Valores, o solo podías tener acceso a través de distintos bancos si tenías cuentas y si tenías ciertos perfiles. O por ejemplo, en el tema de los préstamos, pues solo si tenías un buen historial crediticio, si podías acreditar debidamente los ingresos. Y pues sabemos que muchas personas que incluso a veces están en la informalidad o que realmente no tienen todos estos soportes, muchas de las veces se pueden sentir excluidos. Entonces empezaron a crecer y empezaron a crearse todo este tipo de herramientas como casas de bolsa, eh, todas estas herramientas para los préstamos personales y actualmente de inversiones. Entonces, no solo eso, sino también las propias instituciones financieras ya reguladas o empresas muy grandes, pues empezaron a utilizar la tecnología para recibir pagos, para adquirir bienes, prestar servicios, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la ley FinTech de esto nos sirve para que haya una regulación, para que haya un control, y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Para en su momento elegir dónde vamos a invertir. Y aquí es donde empieza todo. Porque como les comentaba, pueden invertir ustedes con quienes quieran. Pueden meter su dinero en donde quieran. Pueden hacerlo como sea, siendo lícito. Es mi recomendación. Sin embargo, si ustedes son unas personas muy conservadoras en el tema del dinero, o por lo menos quieren hacerlo siempre de forma regulada, sin tanto riesgo, es conveniente que conozcamos por lo menos quiénes son los encargados de regular estos instrumentos. En este caso, la ley FinTech es la que regula las actividades. Ahora bien, la ley FinTech principalmente le da facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México. ¿Para qué? Para regular estas instituciones. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos empezar a invertir en determinadas instituciones, ya sean de la banca tradicional o de nueva creación, como las llamadas fintech, de tecnología financiera, es importante que primero nos podamos corroborar que están debidamente autorizadas y reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y o el Banco de México, ¿vale? De esto va el por qué tenemos que conocer por lo menos lo básico de la ley FinTech. No nos vamos a meter a estudiar los artículos, no nos vamos a meter a estudiar las disposiciones. Simple y sencillamente saber por qué fue creada y de qué tiene relación con el tema que vamos a ver. Principalmente, ¿qué regula la ley FinTech? El crowdfunding, que es el financiamiento colectivo. Ahorita vamos a explicar un poquito qué son. Las wallets o los fondos de pago electrónicos, los activos virtuales y los que se llaman o denominan sandbox. ¿Qué es sandbox para temas generales?
Básicamente la ley lo establece que todo lo que no sea crowdfunding, todo lo que no sean wallets y todo lo que no sean activos virtuales van a entrar en sandbox. Es como en la mayoría de las leyes que se establece que se va a regular esto y demás, o entre otros. Realmente lo hicieron con esa finalidad. ¿Para qué? Para que en su momento no tenga que existir tantos cambios en las leyes como conocemos que existen en México. Sabemos que todas las cuestiones tecnológicas tienen una evolución muy rápida, a diferencia de a lo mejor un proceso legislativo. Por lo tanto, esto nos da una chance de, por lo menos lo que se empieza a generar, lo vamos capitulando en esta parte. Como les comentaba, bueno, la supervisión de todos estos corresponde a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México, así como a otras instituciones que pueden ayudar o que son instituciones coadyuvantes en todo esto, como es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR y la CONDUCEF. Básicamente la CONDUCEF, quienes no la conocen, si conocen, por ejemplo, a la Profeco, es la institución en donde el gobierno nos ayuda de cierta forma a mediar o a entrar como un árbitro para las cuestiones que nosotros podamos llegar a tener como controversias ante alguna institución financiera. Por eso es bien importante que donde nosotros vayamos a meter el dinero o donde vayamos a hacer operaciones, sean instituciones que están reguladas, porque si no están reguladas, pues la Conducef simple y sencillamente nos va a decir, pues es que tú te fuiste a meter con tu primo y pues tú arréglate con tu primo. Eso no es un tema de gobierno que nosotros tengamos que regular. Posiblemente se tenga que resolver en tribunales, pero no es un tema de la Conducef, ¿vale? Entonces, por eso es importante tener esas precisiones. Bien. ¿Cuáles son los modelos de negocio fintech y cuáles son los principales que puede haber y que están precisamente regulados por la ley fintech? Y en todos estos es en donde nosotros podemos empezar a invertir. El crowdfunding de inversiones básicamente son plataformas, son páginas, son sitios en donde se establecen proyectos, ya sean inmobiliarios, de préstamos personales o algunos otros, para fondear un capital con el objeto de desarrollar algún bien inmueble o llegar a una meta para hacer un préstamo global y del cual tú vas a tener participación. Vamos a decirlo así, son plataformas en donde se hace la vaquita para hacer determinada actividad y de lo que se genere y de lo que se gane, nos vamos a llevar una tajada. Entonces, en el caso de los crowdfunding de inversiones, aquí les pongo dos ejemplos. M2Crowd es una crowdfunding que tiene el objeto de la colocación de inversión en bienes inmuebles, es decir, aparecen distintos bienes inmuebles que tienen la intención de desarrollarse en 1 o 2 años, en donde te dicen que la cantidad mínima con la que puedes aportar son 15, 20 mil pesos y el rendimiento que ellos de cierta forma tienen proyectados a ofrecer. Ellos tienen por obligación no garantizar rendimientos. ¿Por qué? Por cuestiones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque los únicos que pueden hacer esto son las instituciones financieras tradicionales. Algunos se preguntarán por qué ellos no pueden, pues porque a las instituciones financieras pues les da cuscús y pues evidentemente quiero pensar que presionan a los legisladores para que estas nuevas instituciones innovadoras y que les están haciendo la competencia directamente, pues no tengan las mismas facilidades de los bancos. Ya saben, ¿no? Temas de pisar callos y cosas así. Sabemos que ese tipo de cosas pasan y pues aquí nos vamos a quitar la venda. Vamos a hablar con la verdad. Entonces, es Time to Crowd, donde nosotros podemos invertir ciertas cantidades de dinero. Se las recomiendo. Es una institución regulada y aprobada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Está también Cubo Financiero. Cubo Financiero tiene dos alternativas. Una, préstamos personales, como Yo Te Presto, pero también tenemos la posibilidad, igualmente en Yo Te Presto, tenemos la posibilidad de, si tenemos un dinerito guardado, a lo mejor lo queremos invertir de manera conservadora o de manera regulada, podemos acercarnos a estas plataformas de crowdfunding, de préstamos personales, en donde vamos a dar esta cantidad de dinero durante cierto tiempo y ellos nos van a proyectar cierto pago de intereses o de rendimientos, ¿vale?
Y esto pues que va a generar pues que vamos a poder tener acceso precisamente a inversiones en donde no tenemos que colocar grandes cantidades de dinero, como lo comentaba hace rato. Muchas de las veces era el conocimiento o el pensamiento de que solo se pueden invertir grandes cantidades. Realmente con estas plataformas puedes tener acceso a inversiones desde 1,000, 2,000 pesos. Hay muchas, hay por lo menos mínimo 20, 30, que yo les invitaría a que las pudieran empezar a conocer. Ya aquí estamos viendo las cuestiones generales, en dónde están catalogadas como crowdfunding, como préstamos entre personas y cuáles son sus regulaciones. ¿Para qué? Para que ustedes puedan empezar a conocerlas y a compararlas. ¿Qué es lo importante aquí? Porque muchas de las veces hay quienes me preguntan, oye, Lick, ¿en dónde me conviene invertir? Bueno, eso depende, como todo abogado, muchas de las veces siempre decimos depende. ¿Depende de qué? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu capital? ¿Y cuáles son tus intenciones? Porque muchas de las veces dicen, es que sabes qué, yo tengo 10,000 pesos que no voy a usar en 2 meses, entonces quiero pues, darle vueltas, quiero jinetearlo, quiero que se genere un poco de rendimiento. Posiblemente en tu crowd no pueda ser una de las mejores opciones porque los proyectos son a 1 o 2 años y el dinero obviamente lo tienes que dejar ahí. Si lo quieres retirar, existen diversas penalizaciones que no te van a convenir en absoluto. Entonces, por eso es importante que las empiecen a conocer, que se empiecen a familiarizar con esto. Si alguno de ustedes no está muy familiarizado, pero quiere empezar a conocer, así como en distintos temas, yo siempre les he recomendado, empecemos a indagar un poco, ya sea en YouTube, con canales que sean dedicados a temas financieros. Yo no soy financiero, soy un abogado, especialista en impuestos y en prevención del lavado de dinero. Sin embargo, el tema que nos ocupa aquí es el tema de impuestos y de lavado. Entonces, tenemos que conocer un poco de todo este tipo de situaciones. Yo les puedo recomendar 2 canales o 3 canales muy buenos en temas financieros. Uno es Eduardo Rosas, otro es Educación Financiera de Omar, y el otro es El Lago de los Business, de Manolo. Son canales muy buenos de este tipo de inversiones que ustedes pueden seguir y obviamente existen videos. Nosotros vamos a hacer lo posible por en su momento desarrollar los que nos ocupan, pero váyanlos conociendo. Ahora, ya hablamos de crowdfunding de inversiones, de préstamos entre personas, y vamos también a conocer, o ya conocemos, aquí están definidos cuáles son los pagos digitales que son parte de los que están regulados, como puede ser PayPal. Seguramente alguno de ustedes ha utilizado PayPal para hacer pagos. Yo lo he utilizado para hacer pagos y para recibirlos. Esto es una forma muy, muy buena para realizar pagos a la distancia de manera segura, así como Mercado Pago. Incluso muchos de ellos te ofrecen diversas prerrogativas como algunos descuentos, algunos mm, eh, no sé, algunos regalos si compras en determinadas, por ejemplo, me parece que hay una de las gasolineras que es G500 que si pagas a través de Mercado Pago, te hacen un descuento en pesos, ¿no? Hay algunos otros restaurantes, por ejemplo, que te hacen un descuento adicional. Entonces es importante por eso también conocerlos. ¿Y por qué te dan estas facilidades? Porque principalmente lo que quieren es agarrar el mercado que tienen todos los bancos tradicionales. Sin embargo, como les comento, siempre es importante conocer e identificar que sean regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Banco de México y principalmente por la ley FinTech. Ahora, gestores automáticos de inversiones o robo-advisors. Los conocemos como Trivago, BestDay, son todos aquellos que nos pueden permitir de manera automática a través de ciertos filtros conocer opciones que estén relacionadas a diversos eh, ahora sí que requerimientos del usuario, ¿no? Ya sea desde viajes, renta de vehículos, renta de bienes inmuebles, etcétera. Entonces, todo esto obviamente tiene que tener regulaciones. ¿Por qué? Porque ya existen, porque tienen que cuidarse datos personales, tienen que cuidarse cuestiones financieras y en los cuales también nosotros en su momento podemos invertir. Y no menos importante, también están reguladas el tema de los activos virtuales. Ahora, ¿regulados en qué sentido? Porque muchos hemos escuchado siempre que las criptomonedas o que los activos virtuales son una moda, que son una chafada, que no es cierto, que son un esquema Ponzi, que son puros robos, y la realidad es que no es así. Son
reconocidos por la ley FinTech, son reconocidos por el Banco de México y son reconocidos principalmente por la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, coloquialmente denominada Ley Antilavado, como activos que representan unidades de valor y que son utilizadas como medios de pago, simple y sencillamente. ¿Cuál es la confusión o por qué la gente a veces la confunde como cuestiones ilegales? Porque simple y sencillamente la traducción de cryptocurrency a criptomoneda nos hace pensar que son monedas de curso legal que se pueden utilizar en México o en algún otro país de manera ordinaria, y la realidad es que no. Simple y sencillamente son activos, son representaciones de valor que se utilizan en plataformas digitales y que se utilizan como medios de pago, nada más. ¿Son ilegales? No. ¿Está regulado en tema fiscal? Tampoco, y es muy lamentable, pero ¿podemos obtener ganancias por el uso de ellas? Sí, y es parte de lo que vamos a empezar a hablar aquí. ¿Cuáles son las principales exchange o casas de cambio que por lo menos su servidor usa y que recomiendo que se use de manera adecuada? Es Bitso, que es una SAPI debidamente reconocida y registrada en México, y el exchange, uno de los más grandes, que es Binance, que es internacional, en donde se realizan operaciones reguladas, donde se realizan operaciones de activos virtuales y diversas otras operaciones bajo los esquemas de la debida diligencia del cliente. ¿Qué quiere decir? Que se hacen registros de manera correcta. ¿Para qué? Para evitar situaciones delictivas. ¿Se pueden llevar a cabo? Claro, como se pueden llevar a cabo en distintas operaciones. Ahora sí que quien quiera hacer algo delictivo va a utilizar cualquier medio o herramienta para lograrlo. Muchas veces lo platicábamos en el tema de la especialidad del lavado de dinero, que bueno, el lavado de dinero se podía propiciar mayormente en el tema de las criptomonedas. Pues no sé, digo, al final se lava dinero con dólares, se lava dinero con venta de hasta de becerros, o sea, realmente se puede lavar dinero con todo. Las criptomonedas simple y sencillamente es algo novedoso que mayormente por su desconocimiento se cree que tiene algo malo y no lo es, ¿vale? Vamos a continuar y vamos a empezar ya a entrar al tema que nos ocupa, y van a ser principalmente aquellos vehículos tradicionales de inversión, los que ya existían, los que ya tienen tiempo, y sobre todo estos que se fueron adaptando ¿a qué? Pues a todas estas nuevas modalidades, a todas estas tecnologías para poder tener acceso a ellas. Principalmente tenemos los CETES o los certificados de la tesorería de la Federación, que son estos valores gubernamentales emitidos por el gobierno de México, en el cual nosotros como personas físicas o comunes y corrientes, pues compramos estos CETES o diversos otros bonos que están dentro de esta plataforma, y a cambio vamos a recibir intereses periódicos dependiendo la periodicidad que elijamos, y la devolución de nuestro capital invertido. En este caso es una de las principales herramientas que se pueden recomendar. ¿Por qué? Porque básicamente es el de menor riesgo y es uno de los que existen de toda la vida en México. ¿Qué significa el CETES o certificado de la tesorería? Básicamente lo que estaríamos haciendo es prestarle dinero al gobierno, ¿sí? ¿Cuánto nos va a pagar? Por lo menos este año se está pagando alrededor de entre el 11 al 11.50% anual. Y principalmente es uno de los puntos de partida para que, para conocer, por ejemplo, si en alguna de las inversiones en las cuales nos están invitando, a lo mejor puede ser de dudosa procedencia o de dudoso realización. ¿Por qué? Porque CETES básicamente es como el punto de partida para todos los vehículos tradicionales de inversión. Es decir, para la banca tradicional que venden los pagarés bancarios, se basan mayormente en CETES. Para las diversas organizaciones o tecnologías financieras o instituciones financieras que ofrecen rendimientos al público en general, se basan mayormente en los CETES. ¿Por qué? Porque los CETES están proyectados por temas de Banco de México, del gobierno, de la Secretaría de Hacienda, como con base en toda la economía que hay en México y análisis que se hacen en el mundo. Es decir, son
de cierta forma, las inversiones más conservadoras y de menor riesgo que pueden existir en México. Al día de hoy, 7 de octubre del 2023, CETES y demás instrumentos que se encuentran ahí son muy buenos, incluso mejores que en algunos bancos, porque uno pensaría que como es del gobierno nos van a pagar una bicoca y la realidad es que no, paga incluso mejor que algunos otros bancos. Entonces, la verdad es que es una muy buena fuente para tener ahí nuestros ingresos, nuestras inversiones o hasta nuestro fondo de emergencia. ¿Vale? Existen, como los comentaba también, aquellos otros fondos gubernamentales que podemos acceder precisamente a través, por ejemplo, de esta plataforma que se llama CETES Directo, que son estos fondos en donde se invierten principalmente en valores gubernamentales, como son los CETES, los bonos y otros instrumentos emitidos por el gobierno. Su objetivo principal de estos fondos es proporcionar seguridad y liquidez a los inversionistas, es decir, estar teniendo el dinero moviéndose de manera regular, que estén generando ingresos, que estén generando rendimientos y en los cuales podemos acceder de manera conservadora. Bien, están también las SOFIPOS o sociedades financieras populares, muchas de las cuales están dadas de alta como fintech. Son instituciones financieras en México diversas a las instituciones bancarias, como lo puede ser BBVA, Citibanamex, Santander, etcétera, etcétera, que ofrecen principalmente servicios de ahorro y crédito o incluso, bueno, créditos y préstamos personales a personas generalmente no de bajos ingresos, se puede decir. Sin embargo, a lo mejor aquí, como lo comentábamos hace rato, son una opción muy viable para aquellos que no tienen esa inclusión financiera adecuada. ¿Por qué? Porque a lo mejor en su momento, cuando fueron más jóvenes y empezaron a tener ciertos ingresos, pues sacaron tarjeta de crédito o alguna tarjeta departamental y por X o Y circunstancia no la pudieron pagar y aparecieron muy fregados en el buró de crédito y pues evidentemente los bancos tradicionales ya no te quieren prestar porque ya no tienen confianza en ti. Muchas de estas OFIPOS fueron una alternativa para que puedan acceder a ciertos créditos, posiblemente con mayores condiciones. ¿Por qué? Pues porque si traes una mancha ahí en tu historial o en tu registro, pues evidentemente se va a hacer más cauteloso este asunto. Entonces, nosotros podemos utilizar estas SOFIPO ya sea para acceder a créditos, pero principalmente para invertir. Y todo esto está regulado y bajo las normas que establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y en un momento vamos a pasar a conocer cómo se pagan los impuestos de esta. Acciones en Bolsa Mexicana de Valores. Es otra de los instrumentos tradicionales y que por ahora ya podemos acceder a través de una plataforma o dos plataformas desde nuestro celular e incluso desde 100 pesos podemos empezar a invertir. ¿Cuáles pueden ser estos? Por ejemplo, GBM. ¿Y qué vamos a encontrar ahí en las acciones en Bolsa de Valores? Las acciones básicamente lo que representan es una forma común de inversión en el mercado de valores de México. Ojo aquí, para que sea debidamente una acción de Bolsa Mexicana de Valores, pues evidentemente tiene que tener esta acreditación por parte de la Bolsa Mexicana para que esta empresa emita sus acciones y puedan ser adquiridas de esa forma. Si una empresa en particular empieza a emitir acciones para el público en general de manera no regulada, pues no se va a considerar como una inversión debidamente acreditada en bolsa de valores y por lo tanto no se le puede dar ese tratamiento para términos fiscales, ¿vale? ¿Qué es lo que se logra con la compra de acciones? Pues de cierta forma te haces propietario de una parte de la empresa, ya que te conviertas en accionista o propietario de una parte de ella. Es decir, que tienes ciertos derechos económicos y de toma de decisiones, dependiendo cuántas acciones tengas y dependiendo los montos. Tendrás ciertos derechos y beneficios. Obviamente hay riesgos y retorno. ¿Por qué? Porque si tú estás comprando parte de una empresa y esta empresa se va a la quiebra, pues evidentemente tu inversión se va a ir para abajo. Entonces son inversiones ya un poco más arriesgadas, pero en consecuencia te generan mayores rendimientos. Y existen también los fondos de inversión, que son aquellos vehículos en donde se reúne dinero de múltiples inversionistas y que se invierte en una
vamos a llamarlo así como una cartera diversificada de activos financieros, ya sea, vamos a suponer que se arma como una especie de maletita donde existen acciones, bonos, bienes raíces y otros valores. Uno de los más comunes o de los principales es, por ejemplo, el S&P 500, en donde existen una cantidad innumerable de diversas acciones, de empresas, de bonos, de diversos títulos valor, en donde tú inviertes una cantidad y dependiendo las proyecciones que hayas hecho y los análisis técnicos que hayas hecho, pues vas a tener diversos rendimientos. Por ejemplo, el S&P 500 ha estado dando más o menos durante los últimos 10 años un rendimiento anual de un aproximado de un 13%. Obviamente hay años malos, hay años buenos, por eso mencionamos un promedio. Entonces, estos son algunos de los vehículos tradicionales de inversión a los cuales nosotros podemos acceder desde la comodidad de nuestro hogar, desde nuestro celular. Nosotros podemos bajar la aplicación de CETES Directo, de algunas SOFIPOS, como pueden ser Nu, como pueden ser Yo Te Presto, como pueden ser Cubo Financiero, como pueden ser DIN, algunas de ellas en donde te ofrecen rendimientos por el dinero que tú puedas o quieras invertir. En acción de bolsa de valores, pues lo puedes hacer a través de diversas casas de bolsa, como puede ser Finamex o puede ser, por ejemplo, GBM, que son una de las más grandes, de las principales, y en donde tú puedes ir conociendo diversos instrumentos de inversión. Y aquí encuentras también estos fondos de inversión de los que hablamos. Ahora, vamos a pasar a lo que nos ocupa. Ok, ya invertimos, ya tenemos una lana, quiero invertir. ¿Qué va a pasar con el pago de impuestos? ¿Cuánto me va a quitar el mendigo gobierno? Porque muchos dicen que el gobierno te quita hasta el 50% de tus ingresos. Muchos dicen que es el 35% y hasta el IVA. Entonces, ¿qué es importante conocer? Primero, ya que hicimos una breve exploración de qué es en donde queremos invertir, si lo queremos hacer a través de una institución muy conservadora, como podría ser CETES Directo, lo queremos hacer a través de una SOFIPO o lo queremos hacer a través de un banco. Ya que elegimos el instrumento financiero en donde vamos a meter nuestro dinero, lo más importante es principalmente saber cómo nos van a pagar. Eso nosotros lo podemos saber evidentemente en el instrumento legal que firmemos con ellos, ya sea el contrato de inversión, el acuerdo o como se le llame. Ahí es donde se va a especificar cómo nos van a pagar, pero mayormente, o por lo menos en estos que hemos platicado, que son CETES, bonos, las OFIPOS y los pagares bancarios, te pagan las ganancias a través de intereses. Los intereses están regulados principalmente a partir del artículo 133 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cómo se declaran o cómo se hace el pago de estos impuestos? Vamos a lo simple. Todos estos ingresos que nosotros vayamos a obtener a través de estas inversiones se van a grabar como ingresos por intereses en acumulación de ingresos. Es decir, si nosotros nos dedicamos tenemos un trabajo en una empresa, en el gobierno, o tenemos una actividad profesional independiente, o tenemos un negocio, todos los ingresos que nosotros vayamos teniendo, como quizá algunos estén familiarizados con el tema, al final del año lo vamos a acumular todo en una sola canastita y después vamos a decirle al gobierno, ¿sabes qué? Todos estos meses te hice ciertos pagos o me hicieron estas retenciones, ya sean mis patrones o las mismas instituciones financieras, y al final vamos a acumular y vamos a ver cuánto te tuve que pagar o cuánto te tengo que pagar. Eso significa la acumulación de los ingresos. Ahora, ¿cuánto es el impuesto que se va a pagar o cuál es el monto que se va a pagar? Por lo menos en el caso de los intereses, esto nosotros lo vamos a encontrar generalmente año con año en la Ley de Ingresos de la Federación. La Ley de Ingresos de la Federación, como la acaban de presentar actualmente nuestros queridos legisladores, es donde se establecen los montos en los cuales se van a hacer las retenciones. ¿Vale? Por eso comentaba hace rato que es muy importante saber exactamente cómo me va a pagar la empresa, cómo me va a pagar el fondo, cómo me va a pagar el banco, cómo me van a pagar la inversión, si va a ser por intereses, por dividendos, por acciones, etcétera, para saber cuánto les vamos a pagar. En este caso, quienes nos estén pagando a través de intereses dentro de los regulados en el sistema financiero,
porque no estamos hablando de los intereses que me va a pagar mi compadre por la lana que le presté. Eso es otra cosa, ¿vale? Intereses pagados por instituciones del sistema financiero. ¿Cuál es la tasa o cómo lo vamos a pagar? Por lo menos para el año 2023 se aplica una tasa de ISR del 0.15%, ojo, sobre el monto del capital que produzca los intereses. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Es decir, como bien sabemos, o quienes están familiarizados en el tema del cálculo de impuestos, por ejemplo, contadores o administradores o quienes lleven este tema de impuestos, muchas de las veces los impuestos se calculan con base en una base gravable, que mayormente la base gravable es el ingreso. En este caso, se calcula sobre el monto del capital total que está produciendo estos intereses, ¿vale? En este caso, para el ejercicio 2023, la tasa es del 0.15%. Este impuesto que se tiene que pagar, tenemos la gran ventaja de que las instituciones financieras que nos van a hacer el pago de estos intereses ya nos los van a retener desde inicio. Si nosotros abrimos nuestra cuenta en CETES, metemos el dinero en CETES o en Bondía, cuando nos paguen ya nos habrán pagado libre de impuestos, por así decirlo. Como cuando nos pagan nuestro sueldo en la empresa o en el gobierno. Simple y sencillamente nos hacen llegar el dinero con una retención. ¿Para qué? Para que al final del año, en la declaración anual, juntemos todos nuestros carritos o todos nuestros juguetes en esta canastita en donde digamos, tuve estos, tuve el otro, tuve estos ingresos, se pagó impuestos de esta forma, se vuelve a hacer un cálculo y si tenemos algún excedente o algún saldo a favor, que el gobierno nos lo regrese o si tenemos que pagar, lo paguemos de manera adecuada. Esto lo vamos a lograr, como lo comentaba, en una declaración anual mediante la cédula de intereses del inversionista. Esto nosotros lo vamos a poder ver como principalmente en el portal de nuestro perfil del SAT ya va a aparecer estas retenciones, pero es bien importante también nosotros como inversionistas o como personas pues ya adultas con ciertas responsabilidades y manejos de cuentas, es importante que tengamos nuestros expedientes de todas las cuentas que manejemos, ya sean cuentas de débito, cuentas de tarjetas de crédito, cuentas de inversión. Todo es importante que tengamos un registro y un expediente. ¿Para qué? Para que en su momento, si al SAT algo no le gusta, nosotros también podamos acreditar, incluso como lo hemos visto en otras charlas, la materialidad de las operaciones. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor el SAT diga, no, 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 eso para mí no son intereses, eso para mí son ingresos de los demás ingresos y me vas a pagar conforme a la tabla del 152. Y en lugar de haber pagado un 0.15% sobre el monto del capital, a lo mejor me van a cobrar un 25, un 30% sobre el supuesto ingreso que el SAT me está recategorizando, ¿vale? Ahora, si se dan cuenta, yo hice una pequeña particularización aquí en las SOFIPOS. ¿Por qué? Porque las sociedades, las SOFIPOS, gracias al artículo 93, fracción 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tienen una exención. Es decir, si yo invierto en CETES, voy a pagar el 0.15% sobre el monto del capital, pero si todo mi dinero lo tengo en una SOFIPO, no voy a pagar impuesto. ¿Hasta qué cantidad de dinero? Hasta 189,222 pesos. Esta cantidad se calcula año con año porque va en función de 5 unidades de medida y actualización elevada al año. Entonces, esto lo encontramos en el artículo 93, fracción 20, índice B, me parece, que es específicamente lo de las SOFIPOS. Es decir, quienes tienen inversiones en SOFIPOS, lo que se gane de los 189,222 para abajo es exento. ¿A qué me refiero? Tengo 50,000 pesos en una, 50,000 pesos en otra, 50,000 pesos en otra. ¿Cuánto tengo invertido? 150,000 pesos. ¿Voy a pagar impuestos sobre esos 150,000 pesos según la tasa del 0.15%? No, porque si lo hacemos a través de una SOFIPO, estamos exentos, siempre y cuando no rebasemos este promedio diario de, bueno, esta cantidad, 189,222 pesos. Por eso es importante tener la documentación, porque si de repente el SAT se chisquea y nos dice que sí le debemos, pues nosotros le vamos a decir no,
porque según este artículo y según los documentos de las instituciones que me están pagando y que están reconocidas como SOFIPO, estamos exentos, ¿vale? Por eso es importante conocer en qué vamos a invertir y en qué régimen declararlo, porque si simple y sencillamente metemos todos los juguetitos a la misma canasta de carritos y lo declaramos de manera general como si fueran ingresos normales de persona física, vamos a terminar pagando más impuestos de lo que debimos pagar, ¿vale? Por eso es importante conocer estas particularidades. ¿Cuánto es lo que pagaríamos, por ejemplo, por una inversión de 100,000 pesos? Suponiendo que tenemos 100,000 pesos en CETES invertido y nos está generando una tasa anual del 11%, evidentemente vamos a tener una ganancia de 11,000 pesos en todo un año. Todas las tasas o todos los rendimientos que nos proyectan siempre son anuales. Por eso, quienes en su momento, a través de distintas plataformas, les ofrezcan el 4, el 5 o hasta el 10% mensual, no quiere decir que inmediatamente sea un fraude o que sea una truculez, hay algo raro. Sin embargo, si CETES, que es el más conservador y es de donde mayormente todo el mundo toma como punto de referencia, te está dando el 11 anual, pues un 10% mensual, 120 anual suena un poco difícil de creer, ¿no? ¿Puede ser posible? Claro, puede lograrse, claro, que es importante que ustedes por lo menos tengan la pericia de conocer un poco más, de preguntar, de investigar de qué se trata la inversión y sobre todo tener bien claro los acuerdos que se tomen, porque a lo mejor ustedes dicen, es que yo voy a invertir con mi compadre, no importa, no es institución financiera, no lo voy a pagar a través de estos intereses, pues por lo menos hagan un buen contrato, especifiquen diversas consideraciones, ¿vale? Entonces, esto es cómo se calcularía. Tengo 100,000 pesos de inversión, la ganancia fueron 11,000 pesos, el ISR se va a calcular aplicando la tasa que comentábamos de 0,15 sobre el monto que produjo el interés, es decir, sobre los 100,000 pesos, vamos a tener un ISR a pagar de alrededor de 150 pesos. Es decir, a la ganancia le vamos a restar esa cantidad y vamos a tener una ganancia total de 10,850 pesos. ¿Qué le podemos deducir en su caso? El tema inflacionario. Porque si la inflación fue de 8% anual, pues realmente ese 11% menos el 8% anual, pues realmente nos van a quedar como interés real un 3%. Sí, vamos a tener los 10,850 pesos en nuestra cartera, pero ya va a valer menos porque nos va a alcanzar para menos cosas. Ahora, ¿por qué puntualizo aquí que para 2024 son 9,520? Porque nuestros queridos legisladores estimaron pertinente, ellos tienen sus consideraciones, que para el siguiente año, según su artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación, esta tasa de 0,15% debe aumentar a 1,48. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hizo? Solo se hace un cálculo distinto. En lugar de 0,15 sobre 100,000, hacemos 1,48 sobre 100,000, le restamos, hacemos la misma operación y en lugar de que nos queden 10,850 pesos, nos quedarían 9,520 pesos menos. Muchos dirán, es que eso es un robo, es mucho dinero, es un aumento impresionante. Sí, eso sí, porque es alrededor del 800% de aumento de tasa, pero ya lo he comentado antes y lo hemos hablado en algunos momentos. Inversión o negocio que no da para pagar impuestos, no es negocio. Por eso es bien importante que conozcamos las tasas proyectadas realmente de lo que nos pueden llegar a pagar. Porque si de repente el pagaré de inversión nos va a pagar un 2% o un 1,2% sobre el capital total, pues vamos a salir hasta perdiendo. Y pues la verdad es que no conviene, ¿vale? Esto en CETES. Tema de intereses. Como les comentaba, empieza desde el artículo 133 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí tienen algunos ejercicios. Es como se calcula de forma general. Ahora, dividendos. Porque muchas de las inversiones que hacemos, incluso en estas plataformas, en bancos, en acciones o en fondos de inversión,
nos los van a pagar a lo mejor por dividendos, no por intereses. ¿Cuáles son los dividendos que se pagan? Que aplican acciones de empresas. Acumulan con los demás ingresos, como lo hemos comentado, va a ser otro carrito más a la canasta de juguetes. El ISR se va a causar cuando se decrete el dividendo a tasa del 10%, ahorita lo explico. La sociedad o la empresa que nos esté haciendo este pago de dividendos nos va a hacer una retención y el entero del impuesto por cuenta del accionista, y el accionista va a acumular el dividendo neto en su declaración anual. ¿A qué voy con esto? Porque aquí se puede confundir uno. Yo me llegué a confundir en su momento. Cuando nosotros compramos acciones en diversos fondos o a través de casas de bolsa, nosotros, como lo comentábamos hace rato, estamos comprando partes de esta empresa. Pero podemos ganar de dos formas. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Voy a invertir en Apple y me costaron 1,000 pesos las acciones. Ahora compré una acción, compré 1,000 pesos y en 2 meses la vendo en 2,000. ¿Eso se consideraría un pago de dividendos? No, se consideraría una ganancia por enajenación de acción. Compré en 1,000, vendí en 2,000. ¿Cuál es mi ganancia? 1,000 pesos. ¿Se va a calcular con base en esto? No, porque no es un dividendo. ¿Cuál sería un dividendo? Compré esa misma acción y la empresa periódicamente, al mes, a los 3 meses, a los 5 meses, no sé, dependiendo de dónde lo inviertas, te va a hacer un pago parcial de ganancias, vamos a suponerlo. Tú tienes invertido esa cantidad en Walmart, en FEMSA, en América Móvil, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 pesos, y conforme vaya avanzando el tiempo, si hay ganancias, muchas de las veces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Pagan dividendos. Estos dividendos tienen que ser evidentemente dispersados después de que ellos ya hicieron todo el cálculo, su cuenta fiscal, etcétera, etcétera, para decir, nos quedó este dinero, ahí te van 100 pesos. A estos 100 pesos que nos están pagando como dividendos, se tiene que aplicar una tasa del 10%. Es la que se tiene que retener y se tiene que pagar. Es decir, si recibí 100 pesos, ¿cuánto es lo que tengo que pagar? 10 pesos de forma provisional. Cuando son dividendos, porque les comento, no estamos vendiendo la acción. Lo que compramos a través del fondo, de la casa de bolsa o de la acción directamente, nos está generando ganancias. En cambio, si esa acción que vendemos o ese celular que compramos o ese carro, lo vendemos, entonces sí. Voy a poner un ejemplo bien sencillo, que no, a lo mejor nos va a ayudar a entender más esto. Vamos a suponer que yo compro un carro. Si yo compro un carro en 100,000 pesos y lo vendo en 120,000 pesos, pues voy a tener evidentemente una ganancia de 20,000 pesos y con base en eso voy a pagar un impuesto. Pero de aquí a que lo vendo, a lo mejor con ese carro lo meto en Uber o lo pongo a trabajar. Esa ganancia que me dé el carro la voy a declarar de una forma distinta, porque no tiene relación a la venta del carro, tiene relación al uso de. Aquí es similar. Básicamente los dividendos son esas ganancias que nosotros obtenemos derivado de lo que respalda a la acción que compramos. Y de aquí vamos a pasar un ejemplo y posteriormente a cómo se paga en enajenación de acciones en bolsa. Como bien les comentaba, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a comprar 100 acciones de Coca-Cola a 1,000 pesos cada acción. Y de repente Coca-Cola dice, yo te voy a dar este mes, acuérdense, ya se acerca la Navidad, estamos en octubre, empiezan las fiestas, ya pasamos septiembre, que se consumió Coca-Cola lo cañón, y vienen todas estas fiestas donde todos nos ponemos gorditos y bonitos, porque comemos y tomamos mucha coca, pues evidentemente hay ganancias, y la empresa dice, yo voy a repartir 2 pesos de dividendo por acción. Entonces, si yo tengo 100 acciones a 2 pesos, pues vamos a tener una ganancia de 200 pesos. Ese va a ser el monto en el cual se va a calcular el 10% sobre ese dividendo. ¿Dónde encontramos este cálculo o este fundamento? Siempre es bien importante conocer el fundamento para después estudiarlo. En el artículo, a partir del artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es decir,
por estos dividendos, por lo menos nosotros, ya a final, vamos a tener que pagar 20 pesos. ¿Vendimos las acciones? No, simplemente nos están dando ganancias, ¿vale? Esa es una de las particularidades a identificar. Acciones en bolsa. Ya dijimos más o menos de qué se trata. Vamos a aplicar el impuesto a la ganancia obtenida al vender la acción que se tiene en tenencia. ¿Cómo está regulado? Artículo 129 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ojo, y lo comenté hace rato, para nosotros poder adherirnos a este régimen y aplicar esta tasa y las obligaciones implícitas a este régimen, tienen que ser acciones que están listadas en Bolsa Mexicana de Valores. Si las acciones que compré son las de la empresa de mi compadre, no aplica. Ahí van a ser intereses, no, van a ser dividendos, perdón. O restitución de capital. ¿Vale? Ahora, en el caso de acciones en bolsa, ¿cómo lo vamos a pagar? Fácil y básico. 10% sobre la ganancia que tengamos de la venta de la acción. Compré 100 acciones de FEMSA a 100 pesos cada una, es decir, me gasté 10,000 pesos. Posteriormente vendí las acciones a 120, es decir, le gané 20 pesos a cada acción. Compré 10,000 y vendí 12,000. ¿Cuál es mi ganancia? 2,000 pesos. ¿Cuánto se va a calcular? El 10%. Si durante el tiempo que tuve estas acciones me pagaron dividendos, ya vimos cómo se calcula lo otro. De eso ya se pagó. Ya me hicieron retenciones y ya va a aparecer en mi portal. Pero aquí la acción la vendí a los 2 años. ¿Cuándo se va a hacer la declaración? En el momento en el que tengamos esta enajenación. ¿Cuánto se va a pagar? 10%. ¿Cuál es la ventaja y por qué es bien importante conocer e identificar qué es una acción en bolsa de valores? ¿Por qué estas ganancias por enajenación de acciones en bolsas de valores no acumulan con los demás ingresos? Hace rato comentábamos que nosotros tenemos ingresos por nuestro trabajo, porque invertimos en CETES, porque invertimos en una SOFIPO y porque invertimos en otras acciones que nos pagan dividendos. Esos carritos, esos juguetitos, esas inversiones sí se van a acumular en la misma bolsa. Pero en el caso de enajenación de acciones en bolsa, es aparte. Es decir, estas acciones no van a acumular. Es una de las ventajas. Si ustedes empiezan a dar cuenta, el gobierno, de cierta forma, incentiva a invertir. ¿Por qué? Porque es donde se pagan menos impuestos. Si nosotros nos damos cuenta que lo que nos están reteniendo por nuestros empleos es una cantidad exorbitante, creo que es una de las principales respuestas en las cuales tenemos que empezar a poner atención para llevar nuestro dinero a otro lado. Es decir, en inversiones con instrumentos financieros regulados, como son estos casos. Obviamente no nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana. No, esto es un tema de paciencia, es como en un maratón, es un tema de constancia, pero lo importante es llegar a la meta. No importa si llegas, bueno, claro, si llegas más rápido y rompes récord, pues qué bueno, pero si una persona que no está muy familiarizada con el correr maratones, principalmente su meta es llegar, no desmayarse en el kilómetro 30, ¿no? Entonces, sí es bien importante, si lo empiezan a ver desde como lo que hemos avanzado, conocer en qué vamos a invertir, cómo nos van a pagar, cómo lo vamos a identificar, tener un registro de lo que estamos invirtiendo, en dónde lo estamos invirtiendo, las cantidades, todo esto es bien importante. Y por eso nosotros grabamos esta sesión para que ustedes la puedan repasar, puedan inmiscuirse en otros canales, hacer comparaciones. Y claro, estos son temas mucho más complejos que en 1 hora y 10 no nos va a dar. Ahora, estos son cuestiones generales. Vamos a pasar a otro. Los activos virtuales, los que comentábamos. Oye, es que yo compré NFTs hace 2 años porque vi un video de Carlos Muñoz donde dijo que los NFTs iban a ir al cielo. Bueno, ahorita los NFTs valen menos del 99% de su valor. O a lo mejor yo me metí a la minería de criptomonedas. O yo compré Bitcoin hace 5 años y debí haber vendido en noviembre del 2021 cuando estaba a $69,000 cada Bitcoin.
¿Qué son los activos virtuales? Ya lo comentábamos. No son monedas de curso legal, son representaciones de valor que se utilizan como medios de pago. ¿Cuáles son las principales? Pues las llamadas criptomonedas. ¿Cuáles son las principales criptomonedas? Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Matic, no sé, Phantom, Tron, XRP. Son algunas de las principales. ¿Qué es lo que hacemos cuando compramos criptomonedas? Básicamente, es como si compráramos acciones. ¿De qué? Pues hay algunas empresas de tecnología que tienen sus propias criptomonedas y cuando tú compras la criptomoneda, básicamente es como si estuvieras comprando una acción de la empresa. Si esa criptomoneda sube de valor porque la empresa está teniendo buenos rendimientos, vas a tener ganancias. Ahora, ¿qué es lo que va a determinar la ganancia o qué es lo que va a determinar el valor de los activos virtuales? La oferta y la demanda, principalmente. Aquí es un mercado mucho más riesgoso porque es muy volátil, es un mercado que se maneja 24/7, los 365 días de la semana. Sin embargo, no es del diablo, no es ilegal y si lo haces de manera, ¿cómo se puede decir? Adecuada, bien estudiada, con precaución y sobre todo invirtiendo cantidades que te puedes permitir perder, dudo mucho que te vaya muy mal. Ahora, los NFTs es básicamente lo mismo, son representaciones de valor, en este caso de imágenes o de supuestas, o de, no supuestas, de piezas de arte, que ¿quién les da el valor? En la oferta y la demanda, el mercado. ¿Qué es la minería? Pues básicamente es, yo lo considero como una prestación de servicios en donde tú pones tu software y tu hardware, tú pones tus computadoras para que realicen diversas operaciones algorítmicas y aritméticas con el objeto de validar transacciones en la blockchain y como recompensa te dan activos virtuales. Puede ser Ethereum, puede ser Bitcoin. Y la ganancia la vas a tener, bueno, si el activo virtual que tienes aumenta de valor y en su momento lo vendes, vas a tener un aumento de tu patrimonio que se traduce a un ingreso y por ese ingreso vas a pagar el impuesto. Existen también estas actividades del staking que le llaman staking en activos virtuales y este podría ser muy parecido, por ejemplo, a una combinación entre operar como si tuvieras acciones en bolsa de valores y que te paguen dividendos. ¿Por qué? Porque tú vas a comprar una cierta criptomoneda que se va a congelar durante, no sé, 6 meses, un año, y te van a dar un rendimiento. Vas a ganar a lo mejor el doble o por dos situaciones. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que nosotros compramos una criptomoneda ahorita que cuesta 100 pesos y la vendemos en un año y ya vale 200 pesos, pues obtuvimos una ganancia del 100%. Pero si además esta plataforma donde invertimos nos dice que nos va a dar un 10%, un 20% de rendimiento anual por haber dejado esa cantidad, pues vamos a tener mayor beneficio. Sin embargo, como lo comentábamos, son operaciones que son muy similares a los instrumentos regulados y a los instrumentos tradicionales en el sistema financiero. Las operaciones son muy similares, pero ¿cómo van a pagar impuestos? ¿Qué es lo que nos interesa? Como cualquier otro ingreso, ya sea de los demás ingresos o en este caso lo que nosotros recomendamos a través de la enajenación de bienes. Porque es un bien intangible, ¿qué es lo que se hace? Se enajena. ¿Cuándo se obtiene ganancia? Cuando vendas. ¿Cuándo pierdes? Cuando vendas. ¿Cómo vas a determinar la ganancia? Con relación al precio de compra y al precio de venta. Compraste 100 pesos de Bitcoin hace una semana y media que estaba en $26,000 y vendiste hace 2, 3 días que ya estaba en $28,000, tuviste alrededor de ¿qué te gusta? 8% de ganancia. Esa es tu ganancia y es por lo cual se va a pagar impuesto. ¿Cómo lo vas a declarar? Como lo comentaba, a través del capítulo cuarto, del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, enajenación de bienes muebles. ¿Qué es importante?
Y ojo aquí, porque este capítulo o ¿cómo se llama? Este régimen de enajenación de bienes establece dos formas. Si la operación supera los 227,400, tenemos que hacer una retención provisional del 20% del monto total de la operación. Sin embargo, si no lo supera, no tenemos que hacer esta retención del 20%. Pero eso no quiere decir que no tengamos que pagar impuesto. ¿Cuánto vamos a tener que pagar impuesto? Pues depende de la ganancia que tengamos y depende la tabla en su momento de lo que se aplique, ya sea si lo hacemos en la anual con base a la del 152 o si hacemos las provisionales, puede ser, por ejemplo, nos podemos utilizar de referencia la del artículo 96 de los pagos provisionales mensuales. ¿Qué recomendamos nosotros? Que lleven un registro, así como lo hemos dicho a través de las otras inversiones, llevar un registro detallado de cada operación, la fecha, dónde lo estás operando, el monto invertido, el cripto obtenido, el precio y el monto. De preferencia, utilicen uno o dos exchange. Es fácil, por ejemplo, para las personas que solo se dedican a lo mejor el trading, el scalping o que es el holding que le llaman, es comprar una criptomoneda ahorita y la vendes en un año. Simple y sencillamente no tienes tantas operaciones, vas a poder saber en cuánto la compraste, en cuánto la vendiste y no la estuviste moviendo de una wallet a otra. Si te dedicas al trading, por lo menos utiliza no más de dos exchange, porque si no se te va a hacer un relajo y al rato no vas a saber cuál fue la verdadera ganancia y vas a declarar mal. Ahora, comento aquí, obtener y conservar comprobantes emitidos. Como bien sabemos, ni Bitso ni Binance nos entregan una especie ni de comprobante digital fiscal, o sea, un CFDI, ni nos entrega un estado de cuenta debidamente certificado como nos lo entregaría BBVA o Santander. Sin embargo, sí nos entregan ciertos historiales. Estos historiales, si bien no pueden considerarse a mi punto de vista, como una prueba plena, porque al final es un documento en Excel que cualquier hijo de vecino puede hacer, si ustedes van llevando su expediente de manera correcta, quizá y están teniendo buenas ganancias, lo conveniente sería acudir posteriormente con un fedatario público para que pueda emitir una fe de hechos en la cual tú a través de tu plataforma puedes llevar tu computadora, haces el acceso a la plataforma, haces el descargo de los documentos, los imprimes y que él certifique que esas cantidades, esos montos son exactamente como te los emitió la plataforma. No hubo alteraciones, no hubo ninguna cuestión ahí extraña. Y eso nos serviría para poderle dar de cierta forma certidumbre a que las operaciones que aparecen en ese Excel o en esos documentos corresponden al registro que nosotros llevamos y obviamente a cómo estamos declarando. Vaya, es como si estuvieran haciendo su contabilidad electrónica. Para los que son contadores saben a qué me refiero, ¿vale? ¿Cómo van a determinar la ganancia o pérdida? Pues restando el ingreso percibido al costo comprobado de adquisición. Compré 1,000 pesos en Bitcoin y vendí 800 pesos, pues tuve una pérdida. ¿La voy a poder deducir? Pues muy posiblemente no, porque como no está regulado, pues ¿qué voy a deducir? Pero para cobrarnos impuestos sí está canijo el SAT, porque ahí sí, si tenemos un ingreso, sí tenemos que pagar. ¿Lo podríamos solicitar? Sí, podría ser una cuestión a considerarse siempre y cuando tengamos todo este registro bien correcto. ¿Qué se recomienda también? Si eres una persona que se dedica al trading o al scalping o que recibe ingresos de manera mensual, si lo haces de esta forma conservadora o de esta forma general, pues acumular los ingresos y estas ganancias mensualmente y hacer un pago provisional mensual. Y bueno, presentar una declaración anual. Ahora, antes de terminar, en este tipo de actividades es únicamente donde nos podría aplicar un tema de prevención de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley antilavado coloquialmente dicha, en donde en su artículo 17, fracción 16. ¿Por qué? Porque la compra y venta de activos virtuales es considerada una actividad vulnerable por la cual se tienen que presentar avisos. ¿Cómo se tienen que presentar los avisos? A través del portal antilavado. ¿Cuándo se tienen que presentar los avisos? Cuando se superen a la fecha de hoy o de este año 2023, cuando se superen los 62,060 pesos en compra o venta en un periodo de 6 meses. Si tú en la semana pasada o en los últimos 3 meses ya compraste 100,000 pesos en Bitcoin porque crees que se va a ir a la luna, ya tendrías que hacer el aviso según la ley, en estricto sentido sí. ¿Cómo se hace esto?
a través de reglas de carácter general que ustedes pueden encontrar en el capítulo 2 bis, en su artículo 10 bis. Básicamente es presentar un oficio a la unidad desconcentrada de tu localidad, en donde le haces saber que has superado el monto, que has utilizado estas plataformas y que quieres simple y sencillamente dar el aviso. ¿Qué nos ha contestado el SAT? Que nosotros no somos susceptibles. ¿Por qué? Porque lo tendrían que hacer las plataformas digitales, en este caso Bitso y Binance. ¿Sabemos si ellos los están haciendo? No. ¿La ley especifica que solo ellos están obligados? No. La ley y las reglas de carácter general señalan personas físicas y personas morales que deben de presentar este aviso a través del portal. Sin embargo, a través del portal no se puede, porque cuando lo vas a dar de alta, te especifica que tienes que hacer el proceso señalado en el capítulo 2 bis del artículo 10 bis de las reglas de carácter general, que es la presentación del oficio. Yo que recomiendo, hagan el oficio, preséntenlo y que sea la propia autoridad del SAT que les diga: tú no eres sujeto obligado, por si un día se chisquea y te dice que por qué no hiciste el aviso si superaste los 62,060 pesos en un periodo de 6 meses y te quiere multar, tú simple y sencillamente le vas a decir: yo te lo solicité, me dijiste que no, no me vengas a mí con estos cuentos ahorita. Bien, creo que sería todo y cuanto. Mi nombre es Miguel Ángel Morales Rodríguez, soy licenciado en Derecho, maestro en Impuestos, tengo una especialidad en prevención del lavado de dinero. Mi correo es miguel.morales@moralassesores.mx. Por favor, si tienen alguna duda, comentario, queja, sugerencia, nos quieren hacer una colaboración, quieren dar una charla en conjunto con nosotros, pueden escribirnos al WhatsApp 449-904-8590 o al 5621-02-7080. ¿Ok? De igual manera, les invito a que se suscriban, nos visiten a nuestro canal de YouTube, que es Moral Defensa al Contribuyente. Lo encuentran así en YouTube. Ahí subimos estas charlas. Ahí van a encontrar las 6 charlas anteriores. Esta ya es la 7ª. Nos pueden encontrar también en YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como Moral Defensa al Contribuyente. Les repito mi correo, miguel.morales@moralasesores.mx. Los teléfonos, muchas gracias por su participación y voy a dejar de grabar para pasar a las preguntas, comentarios, quejas y sugerencias.